Bien, continuando con el programa, vamos a seguir con los principios de la cirugía laparoscópica, ¿no? La cirugía que se ha dado en este último tiempo, ¿no? Es un cambio radical en la cirugía abierta, pasado a ser mínimamente invasiva, ¿no? Vamos a ver lo que son los principios de la cirugía laparoscópica. Vamos a compartir las diapositivas. Bien, entonces ahí se puede ver las diapositivas, vamos a ver la cirugía laparoscópica, vamos a ver los principios. Bien, ¿no? Entonces hay una cirugía que se ha ido desarrollando desde 1901, ¿no? En la cual se ha ido desarrollando el cistoscopio, ¿no? Ya ha ido perfeccionándose la técnica y creando algunos instrumentos que han sido posibles de llegar ahora a hacer una cirugía totalmente mínima invasiva, ¿no? Antes las cirugías eran muy cruentas, ¿no? Antes entre más grande la incisión era mejor el cirujano, ¿no? Tenía esa premisa. Y lo que se ha venido desarrollando desde ese tiempo hasta ahora es que la cirugía debe ser lo menos traumática posible, ¿no? Entonces surge la cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Desde 1987, ¿no? Ya se va perfeccionando la colestectomía laparoscópica, ¿no? Finalmente se ha perfeccionado en Francia, ¿no? Entonces, ¿qué es la cirugía laparoscópica o mínimamente invasiva? Es una técnica, ¿no? Para realizar cirugía basada en sistemas de visión y manipulación de instrumental especial, ¿no? En cavidad abdominal, ¿no? Esta generalmente se puede usar hoy día ya para varios tipos de cirugía, pero se ha ido perfeccionando con la cirugía de vesícula biliar, ¿no? La colestectomía. Esa ha sido una de las cirugías que más se ha desarrollado y se ha perfeccionado de manera laparoscópica, ¿no? En una cirugía tradicional, nosotros simplemente hacemos una incisión por debajo de la costilla, se llama incisión Kocher, ya les había dicho en las primeras clases que hemos visto, ¿no? Entonces, eso consiste en una cirugía abierta. En una cirugía laparoscópica se utiliza varias incisiones, ¿no? De 0,5 a 1 centímetros, ¿no? En la cual la vamos a denominar puerto, ¿no? Cada incisión de cirugía laparoscópica se denomina puerto porque a través de ella vamos a introducir unos catéteres especiales, ¿no? Unos trocars que se llaman, para poder permitir el paso de instrumental especializado, ¿no? Entonces, el, el instrumento fundamental de la cirugía laparoscópica es la cámara, ¿no? Entonces, es una microcámara que consiste, como ustedes están viendo, este es un instrumento que se ha ido perfeccionando en el desarrollo en, la, en los últimos tiempos, ¿no? Esta imagen permite, ¿no? Amplificar 20 veces el tamaño normal de una estructura, ¿no? Esta es una cámara de cirugía laparoscópica, la que estoy acá señalando con el cursor, ¿no? Consiste en un tubo rígido metálico, el cual tiene varios prismas ¿no? Por dentro, consta de varios lentes que permiten, ¿no? Trasladar la imagen, ¿no? Y ampliarla 20 veces, ¿no? Esta, como ustedes ven, ingresa por el puerto principal, que generalmente es a nivel del ombligo, ¿no? Va conectado a un cable, ¿no? Una fibra óptica que traslada la imagen hasta un receptor, ¿no? Por este aditivo que ustedes ven acá, ingresa la luz, ¿no? Porque se necesita luz, obviamente, para poder enfocar y tener una imagen, ¿no?
la luz ingresa por acá. ¿No? Otro instrumento que se utiliza es el insuflador, ¿no? De gas, en este caso CO2, que se lo hace a través de una aguja de Verés, ¿no? Para poder crear dentro de la cavidad un espacio para poder trabajar, ¿no? Entonces, ustedes ven que la cirugía laparoscópica cuenta por una cámara por un lado y el otro por el otro, el crear un espacio, ¿no? Dentro de la cavidad para poder realizar el procedimiento. ¿No es cierto? El gas que se insufla, ¿no? Es el CO2. ¿No es cierto? Entonces, esta insuflación de gas en la cavidad intraabdominal hace que podamos nosotros trabajar dentro de esta, ¿no? Y podamos realizar los diferentes procedimientos, ¿no? Estos son los trócares que les decía, ¿no? Que se van a introducir por las incisiones que hacemos en la pared abdominal y permiten el ingreso y salida de las diferentes pinzas que vamos a ver más adelante. También cuentan con un sistema de válvula, ¿no? que hacen que el aire insuflado, ¿no? El CO2 insuflado en la cavidad abdominal no salga, ¿no? Por estos puertos, ¿no? Entonces, si bien permiten la entrada de un material, de una pinza o material quirúrgico durante la cirugía, impiden que el CO2 salga, ¿no? Entonces son los trócares, ¿no? El gas que utilizamos para crear la cavidad, ¿no? Para crear un espacio para poder trabajar es el CO2, ¿no? Bien. Entonces lo que se denomina es un neumoperitoneo. Creamos artificialmente un neumoperitoneo para poder realizar el procedimiento y luego una vez terminado el procedimiento se cierran las incisiones, ¿no? Como una herida normal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos generales de una cirugía laparoscópica, videoscópica? Primeramente, ¿no? Introducimos la cámara a través de un puerto umbilical, ¿no? ¿Por qué por el ombligo? Porque nos permite, ¿no? Manipular la cámara y nos da una visión de toda la cavidad abdominal, ¿no? Entonces el ombligo es la parte central, ¿no? Que nos va a permitir explorar todos los órganos, ¿no? Entonces, normalmente en algunos casos, esto depende mucho de la técnica del cirujano, ¿no? Nos prefieren introducir primero la cámara, otros prefieren primeramente introducir el gas, el CO2, para crear el neumoperitoneo, ¿no? Y así le dé espacio para poder ingresar ya con la cámara, ¿no? En el caso de que opten por primero hacer el neumoperitoneo, esto se realiza a través de una pequeña aguja, una aguja especial, ¿no? Que permite insuflar, ¿no? el gas dentro del abdomen, ¿no? Y luego, una vez que se ha creado esa cavidad, ese neumoperitoneo, a través del ombligo se introduce la cámara, ¿no? Entonces, lo otro es empezar por la incisión en el ombligo, ingresar con la cámara y una vez que se revisa todo y todos los órganos intraabdominales, se ingresa a otro puerto para insuflar, ¿no? Así uno tiene la certeza de que está viendo que no se lesione alguna estructura durante el ingreso del segundo trócar, ¿no? Entonces, algo muy fundamental en la cirugía laparoscópica es el neumoperitoneo, ¿no? Se crea esa cavidad para que podamos nosotros trabajar, ¿no? Con el procedimiento que estamos programados para hacer, ¿no? La instalación de los trócares, ya les decía, puede variar de acuerdo a los tipos de cirugía que se va a realizar, ¿no? En este caso viene en la gráfica, esta es una cirugía laparoscópica de vesícula, o sea, una colestectomía laparoscópica, ¿no? Porque los puertos, el primer puerto principal es por el ombligo, les decía, ¿no? Puerto umbilical que ingresa a la cámara, permite el ingreso de la cámara, y luego los puertos accesorios son en apófisis sifoides y en el punto, por debajo del punto el punto cístico, ¿no? Ahí ven ustedes que pueden, el objetivo de la colocación de trócares es de tal manera que el cirujano pueda manipular las pinzas y concentrarse en un punto, ¿no? Donde va a trabajar, en este caso la vesícula,
Nos le permite al cirujano introducir 2 pinzas para poder trabajar, ¿no? Y en el caso de que una accesoria, también se puede introducir por el flanco derecho, ¿no? Luego se realiza el procedimiento quirúrgico, ¿no? Y una vez terminado, se tiene que hacer la exuflación, o sea, el retiro del gas que hemos insuflado, ¿no? Y el retiro de todo el material, ¿no? Es un procedimiento que se realiza en cualquier cirugía videoscópica, ¿no? Son los pasos generales, ¿no? Tenemos algunos instrumentos que les decía que han permitido realizar este tipo de cirugía, ¿no? Como es el insuflador de gas, ¿no? El principal gas es el CO2, el dióxido de carbono, obviamente, ¿no? Y como les decía, consiste en la insuflación hacia la cavidad peritoneal a través de una aguja que se denomina aguja de Veres, ¿no? Que es una aguja Roma, ¿no? Que no tiene punta, porque se la introduce en muchos casos a ciegas, ¿no? Sin tener certeza de que se pueda lesionar algún órgano, ¿no? Por eso una jeringa especial Roma, ¿no? Una vez introducida esta aguja, a través de esta se va a insuflar el CO2, ¿no es cierto? Esta es una técnica. También les decía que se puede primero introducir la cámara y con una visión previa de todos los órganos intraabdominales, ¿no? Ya con mayor seguridad, viendo a través de la cámara, se puede introducir seguidamente la aguja de Veres e insuflar, ¿no? Eso depende mucho de la técnica. Ahí ustedes ven cómo está introduciendo la aguja de Veres, se debe hacer un pliegue, ¿no? Se suspende para arriba el pliegue abdominal y ahí se introduce la aguja de Veres, ¿no? Y luego se insufla. ¿No? Y una vez ya hecho el neumoperitoneo, introducida la cámara, que generalmente es por el puerto umbilical, ¿no? Se van a instalar los siguientes trócares que les decía, los trócares accesorios que dependerán de la cirugía a realizarse, ¿no? Tenemos varios tipos de trócares, ¿no? Desde metálicos, plásticos, descartables, ¿no? Pueden variar de diámetro, ¿no? Desde 2 milímetros hasta 18, 33 milímetros, ¿no? También pueden variar en eh, tanto de calibre como de largo, ¿no? Hay algunos especiales que tienen algunas válvulas, ¿no? Que impiden la salida del CO2, ¿no? Pero como les decía, generalmente estas es para que nos permitan introducir, ¿no? Las pinzas que se requieren para la cirugía, ¿no? Todos estos trócares contienen en medio un punzón que se retira, ¿no? Y queda una especie de cobertor, ¿no? Tiene un cobertor y por en medio va un punzón, ¿no? Que permite la introducción, luego se retira el punzón y queda colocado el trócar, ¿no? O mandril, que también le dicen, ¿no? Tiene un mandril y un punzón, ¿no? Con eso consiste el trócar, un mandril y un punzón, ¿no? Y todos tienen una válvula, ¿no? Que impide la salida del gas. ¿No? Antes de cualquier procedimiento quirúrgico siempre se realiza la exploración, ¿no? Por eso la introducción a través del puerto umbilical, les decía que nos permite explorar en 360 grados todos los órganos intraabdominales, ¿no? Entonces, antes de cualquier cirugía se hace una exploración previa. ¿No? Y una vez terminada la cirugía se hace la exuflación, ¿no? Se puede aspirar el, el gas que previamente se ha insuflado, ¿no? Y retirar los trócares siempre con visión directa a través de la cámara, ¿no? Cómo se sitúa el equipo quirúrgico? Eso depende mucho de la técnica la cual va a ocupar el cirujano, ¿no? Hay una técnica en la cual el cirujano se ubica entre los pies del paciente,
¿no? La técnica francesa, ¿no? Similar a lo que es una cirugía abierta, el anestesista siempre está al lado de la cabeza del paciente, ¿no? Está controlando los signos vitales, y en el caso de la cirugía laparoscópica, como les digo, la posición del cirujano varía, ¿no? La técnica francesa se ubica en medio de los pies, ¿no? Y el monitor que va a reflejar la imagen de la cámara tiene que estar siempre frente al cirujano, ¿no? Como ven acá en la gráfica, ¿no? Está el cirujano y que está el, el monitor, ¿no? Igual acá, ¿no? Si el paciente, si el cirujano se ubica al lado izquierdo del paciente, entonces la cámara, el monitor estará frente para que pueda tener visión directa, ¿no? Del monitor y la imagen, pues, que va a mostrar la cámara, ¿no? Entonces el ayudante puede variar su posición de acuerdo a la cirugía, ¿no? En algunos casos también los equipos de laparoscopio cuentan de 2 monitores, otro para el ayudante, ¿no? Siempre están enfrente. ¿No? Entonces, entre los varios instrumentos que tenemos en la cirugía laparoscópica, ¿no? Está obviamente la cámara, el laparoscopio, los trócares, la hoja de Veress, el insuflador, ¿no? Y dentro de lo que son las pinzas, tenemos estas, ¿no? Que son pinzas largas, obviamente, ¿no? Las cuales se manipulan, ¿no? Por el otro extremo, ¿no? Algunas tienen cremallera similar al instrumental quirúrgico tradicional, ¿no? Algunos cuentan con cremallera para permitir la sujeción constante de algún órgano, ¿no? Las puntas pueden variar, algunas son tijeras, otras son para sujeción, ¿no? Son similares a las que hemos visto en el instrumental normal, ¿no? Aquí tenemos los trocares, que en este caso son trocares plásticos, ¿no? Siempre con mandril, y por el en medio tiene un punzón. Entonces, dentro de lo que es el instrumental para cirugía laparoscópica, también, ¿no? La vamos a clasificar así, ¿no? Pinzas para corte, para sujeción, ¿no? Para disección, ¿no? Entonces, así es como se debe preparar una mesa en una cirugía laparoscópica, ¿no? En un lado están todas las pinzas, ¿no? El material quirúrgico tradicional que se ocupa para hacer las incisiones e introducción de los trócares. Aquí están los trócares, ¿no? Por este lado está la cámara, ¿no? El insuflador, ¿no? Y también se puede introducir un equipo de aspiración o irrigación por el cual se pueda poder introducir algún tipo de líquido en el que es un caso de que se necesite lavar la cavidad abdominal o cavidad peritoneal. Bien, las indicaciones, pues se había dicho que una de las técnicas que se ha ido beneficiando de este procedimiento es las cirugías de vesícula, en las cuales se ha ido perfeccionando también la cirugía laparoscópica. Hoy en día ya la colestectomía es laparoscópica, ¿no? Es la mejor técnica, obviamente, porque se evita el corte que se hace en la técnica abierta, ¿no? Las incisiones son mínimas, ¿no? Hay menos riesgo de la herida quirúrgica, ¿no? Que se infecte o que haya una discencia, ¿no? Entonces la recuperación del paciente es más pronto, ¿no? Lo que vamos a ver a continuación en ventajas y desventajas, ¿no? Están las ventajas, ¿no? Menor riesgo de infección y de hernias, obviamente, también. Menor estancia intrahospitalaria, ¿no? Recuperación más pronta. Hoy en día se puede realizar cualquier tipo de cirugía por vía laparoscópica, ¿no? Inclusive cirugías grandes como resecciones hepáticas, ¿no? Cirugías de colon. Obviamente el dolor es menos en el postquirúrgico,
También igualmente el sangrado, ¿no? Se utiliza menos anestesia porque el procedimiento es más pronto, más rápido, ¿no? Y obviamente las cicatrices son mínimas, ¿no? Algunas desventajas también, sí, requiere mejor capacitación del personal del team quirúrgico, ¿no? Del equipo quirúrgico. Todavía en nuestro medio las cirugías laparoscópicas son de alto costo, ¿no? Como solamente tenemos una cámara, ¿no? que nos muestra la imagen, entonces la diferencia de una cirugía abierta, ¿no? Hay esa pérdida de la visualización en 3 dimensiones, no solamente vemos en una dimensión, ¿no? Es una desventaja. Bueno, esto es relativo, ¿no? El cansancio que puede y la incomodidad que puede sufrir el cirujano, eso depende mucho de la técnica. La pérdida del sentido de la profundidad, ¿no? Eso va en relación a la pérdida de las 3 dimensiones, ¿no? No olviden que estamos simplemente en una imagen, entonces la profundidad, ¿no? Puede sentirse de repente, puede haber una pérdida en ese sentido de profundidad, ¿no? El caso de las suturas o ligaduras pueden hacerse un poco difíciles a través de las pinzas largas que les decía, ¿no? Que se ocupan en la cirugía laparoscópica. Como les decía, hoy día prácticamente se pueden hacer todo tipo de cirugías mediante esta técnica, ¿no? Desde apendicitis, abdomen agudo, esplenectomías, ¿no? Las técnicas de reflujo gastroesofágico, ¿no? Eh, la cirugía bariátrica también, ¿no? Pues varios tipos de cirugías, incluso las cirugías oncológicas, ¿no? Algunas contraindicaciones en pacientes con sepsis, pacientes cardiópatas, ¿no? Pacientes de edad muy avanzada, ¿no? Obesidad extrema, coagulopatías, pacientes con embarazo, también se puede usar la cirugía laparoscópica, pacientes con estado terminal, ¿no? Se puede aplicar prácticamente en varias especialidades o subespecialidades, ¿no? Algunas complicaciones, ¿no? Puede haber sangrado a nivel de las incisiones, ¿no? Algunas hernias a través de las incisiones también se han dado, las hernias umbilicales por el uso del puerto umbilical se ha descrito, la más frecuente. Si bien puede haber también predisposición a infecciones en la área quirúrgica, estas menos en relación a la cirugía abierta. ¿No? Se pueden lesionar algunas estructuras importantes, ¿no? Obviamente eso depende mucho de la habilidad del cirujano y la experiencia, ¿no? Y debemos recordar que la cirugía laparoscópica merita sí o sí una anestesia general del paciente, ¿no? Entonces, por ese lado también puede haber algunas contraindicaciones o complicaciones, ¿no? Bien, entonces hemos revisado de manera general lo que son los principios de la cirugía laparoscópica. Como les decía, hoy ya se practican, es una práctica de todos los días, ¿no? Y ya prácticamente ya es el gol estándar el tratamiento de las cirugías de vesícula, ¿no? Todavía tenemos algunas limitaciones en nuestro medio, ¿no? Algunos hospitales no cuentan con este equipo especializado, así que tienen que optar por hacer nomás la cirugía abierta, ¿no? Pero como ustedes ven, la cirugía laparoscópica es la más recomendada, ¿no? Por todos los beneficios que le brindan al paciente, ¿no? Bien, vamos a terminar acá. Mañana tenemos la última clase. Vamos a aprovechar mañana para hacer una retroalimentación, ¿no? De todo lo avanzado y así estén preparados para su examen final. ¿Listo? Vamos a terminar acá entonces. Agradecidos por su atención.